Bienvenidos a Negocios Televisión. Hemos visto a Donald Trump hablar hace apenas unos minutos de todo el panorama internacional, de todo el panorama que le rodea en cuanto a la OTAN, en cuanto también a los distintos miembros de la alianza y, por supuesto, a la guerra en Irán. Pero si les parece, vamos a virar hacia los problemas de Donald Trump, los problemas electorales que está teniendo el presidente de los Estados Unidos. Y vamos a hacerlo con Robert Valencia, analista político especializado en Estados Unidos. Robert, un placer y muchísimas gracias porque estés con nosotros el día de hoy. Por el contrario, un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias a ti, además, sobre todo para que nos ilustres, porque esta semana es una semana de elecciones, de cara a las midterm del próximo 3 de noviembre y sobre todo en dos focos que son bastante interesantes, que son Nueva York, donde se hablaba que los republicanos querían intentar lo que los demócratas pueden conseguir en Texas, y por otro lado también Carolina del Sur. ¿Qué opinas con respecto a estas dos carreras? Hay más que se celebran en el día de mañana, pero ¿qué opinas con respecto a estas dos carreras y cómo pueden afectar a Donald Trump a nivel nacional y de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre? Podríamos analizarlo incluso desde otras primarias que se llevaron a cabo hace algunas semanas, ¿no? Ha sido un resultado mixto para Donald Trump. Indudablemente, Donald Trump obtuvo triunfos en Luisiana con la victoria de Bill Cassidy, la victoria de Bill Paxton en Texas, que yo creo que para mí es la más sonora, la más rimbombante, por ponerlo de alguna manera. El hecho de que Bill Paxton no contaba con digamos, con una imagen, con una reputación que le hubiese podido incluso haber afectado sus aspiraciones frente a John Cornyn, que ha sido el senador que ha llevado a cabo ese cargo desde hace mucho tiempo y que perdió en las primarias y ahora se enfrentará a James Talarico. La victoria que obtuvo la persona que estaba enfrentándose a Thomas Massie, que es republicano y es un consabido republicano que está en contra de muchas de las políticas que ha adoptado Donald Trump, pero también vimos, por ejemplo, lo que aconteció en California, ¿no? Donde sus candidatos no tuvieron ninguna victoria, como es el caso de esta persona, Spencer Pratt, que creo que se llama, que es la persona que se había lanzado a la alcaldía de Los Ángeles. También, aunque ganó Steve Hilton, que es el candidato que es de alguna manera pro MAGA, lo respaldó Donald Trump, pero no tiene una postura tan radical como era Chad Bianco en California, y que ahora se enfrentará a Javier Becerra en las generales ahora en noviembre, pero que de alguna manera muestra, claro, la presencia de Donald Trump dentro de ciertas huestes republicanas en ciertos estados. Bueno, en Nueva York, evidentemente, yo creo que Kathy Hochul es la favorita para ganar. Mamdani, que es una persona que ha sabido, el alcalde de Nueva York, que ha sabido caminar esa fina línea entre no ser un adversario directo con Donald Trump. Es una persona que ha logrado incluso estar en las gracias de Donald Trump, por ponerlo de alguna manera. Han tenido una relación cordial, aunque con diferencias ideológicas muy marcadas, pero en donde creo que Mamdani ha logrado sortear un poco esa pelea o esas rencillas que a Donald Trump le gusta cazar con sus adversarios. Y en el caso de Carolina del Sur, bueno, obviamente Carolina del Sur es un bastión republicano y donde Donald Trump, pues obviamente tiene muchos adeptos. O sea, yo creo que depende también del lugar en donde se encuentre, pero en las primarias han tenido algunos resultados mixtos también dependiendo de la ideología. Bueno, California es un bastión demócrata por excelencia también. Yo creo que la verdadera prueba para Donald Trump será ahora en noviembre, en las generales, en donde veremos si los demócratas logran hacerse a una victoria o a la mayoría del Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, que básicamente estas elecciones, como ustedes saben, siempre es un referendo al gobierno regente, al gobierno en ejercicio, y es muy posible que eso suceda con Donald Trump, a menos de que ocurra algo completamente opuesto. Por supuesto, cualquier cosa puede suceder, como lo hemos visto en las elecciones en cualquier parte del mundo. Regularmente no quiere decir que las tendencias se mantengan hasta el final. Siempre puede haber algún cambio completamente rotundo de 180 grados. Creo que esa es mi observación en general. Donald Trump sigue siendo un presidente impopular, pero vamos a ver si esa impopularidad le sigue cobrando o le sigue pasando factura de aquí a noviembre. Pues para eso todavía falta mucho, por supuesto.
Y todo esto mientras, desde luego, estamos siguiendo los distintos resultados en las encuestas en estos momentos. Parece que los demócratas tienen una gran ventaja en la Cámara de los Representantes. Parece que la mayoría podría inclinarse precisamente por este efecto del que hablábamos, que muchas veces estas elecciones de medio mandato son una evaluación al presidente en el cargo y no suelen favorecer en absoluto al presidente. En el Senado la historia es distinta. Sí que en el Senado parece que el ambiente es más de igualdad. ¿Cómo ves la carrera hacia la mayoría en estas dos cámaras de cara a noviembre? Exactamente lo mismo. Yo creo que muy posiblemente, bueno, veamos, por ejemplo, por tomar un ejemplo, Texas. Texas es algo interesante porque siempre se ha dicho que Texas, si bien obviamente tiene una preferencia por los republicanos desde hace muchas décadas, ¿no? Desde hace muchos años no se ha visto un senador demócrata que represente a ese estado. Podría revertirse esa tendencia con Bill Paxton y James Talarico. James Talarico, de alguna manera, que es el candidato demócrata que le ganó en las primarias a Jasmine Crockett, que también es una figura preponderante dentro del Partido Demócrata, pero que en este caso James Talarico parece haber tenido una mejor lectura de lo que viene siendo el texano conservador, de sus costumbres religiosas, etcétera. El candidato demócrata que le ganó en las primarias a Jasmine Crockett, que también es una figura preponderante dentro del Partido Demócrata, pero que en este caso James Talarico parece haber tenido una mejor lectura de lo que viene siendo el texano conservador, de sus costumbres religiosas, etcétera, que busca entablar una conversación un poquito más, digamos, a través de líneas políticas, ¿no? Y vamos a ver qué va a acontecer de aquí a las generales. Muchos dicen que Texas es un estado púrpura. De alguna manera sí se ha visto reflejado el descontento de la política de Donald Trump en ese estado en particular por las redadas de ICE, porque hay algo que sí me parece que es importante mencionar, es que tanto en la parte económica como en la parte migratoria, dos de los temas en los cuales los republicanos de alguna manera han tenido una mejoría o han tenido un mejor desempeño a comparación de los demócratas de una manera histórica, por lo menos, por decirlo de alguna manera, pero que en esos dos rubros la administración de Donald Trump ha mostrado falencias y resquebrajamientos en su popularidad. La economía, aunque si bien el precio del galón de la gasolina ha comenzado a descender a menos de $4 por galón, sigue siendo, digamos, una piedra en el zapato para Donald Trump. La inflación todavía se mantiene al alza. Se habla de una posible estanflación, como dicen los economistas. En el tema migratorio, las políticas de ICE han sido impopulares. De hecho, ICE ha comenzado a recular en la compra de lo que se conocen como naves industriales, que son estos centros, estas bodegas de mercancía que han tratado de ser utilizadas para albergar a migrantes. Entonces, ese tipo de políticas no ha caído muy bien dentro de los texanos, particularmente en lo que se conoce como la zona del Río Grande, donde viven muchos mexicanos y que muchos de ellos votaron por Donald Trump en el 2024. O sea que vamos a ver si esas tendencias a nivel nacional y de alguna manera a nivel regional se van a mantener y qué problemas le podría traer a Donald Trump en su futuro presidencial. Eso yo creo que está por verse. Vamos a ver qué acontece en los debates que van a suceder en los próximos meses y cómo se decantan digamos, los votantes en algunas partes de los Estados Unidos. Sé que aún queda mucho para esto. Sé que aún queda mucho porque estamos hablando precisamente de la carrera hacia 2026 y te voy a preguntar por la siguiente, por la carrera hacia 2028, pero lo voy a hacer desde el prisma que actualmente está viviendo la administración de Donald Trump porque creo que hay un contraste bastante interesante. Creo que el presidente de los Estados Unidos, por lo que está mostrando, parece más inclinado hacia Marco Rubio como su potencial sucesor. Parece que están totalmente en sintonía en estos momentos el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado, pero en cambio se está viendo en las encuestas que el movimiento ciudadano, que la participación ciudadana y la voluntad ciudadana va con respecto a J.D. Vance, por supuesto, por su postura con respecto a la guerra en Irán. Sé que aún queda mucho, pero teniendo en cuenta este contraste, ¿cómo lo ves de cara a 2028? Son posiblemente los dos candidatos que bueno, en realidad yo creo que despojarse de la figura de Donald Trump para MAGA, pues vamos a ver si los dos logran realmente adquirir esos adeptos dentro de ese movimiento, porque algo parecido como lo que aconteció en Venezuela, ¿no? Con el chavismo. Obviamente Maduro no tenía el carisma que tenía Hugo Chávez. Y yo creo que si eso se puede aplicar en este contexto, podríamos decir lo mismo. Donald Trump, para bien o para mal, es una persona carismática. Ha logrado capturar la atención
de ese movimiento, por lo menos de la mitad del país que ha abrazado sus políticas. Y yo creo igual que tanto J.D. Vance como Marco Rubio tienen que hacer mucho para poder adquirir y mantener esos adeptos, para seguir avivando ese movimiento MAGA. Yo no sé si Marco Rubio, por su condición, digamos, por ser hispano, por ser cubanoamericano, sea el primer presidente hispano, digamos, obviamente en caso de ser elegido. Ya él ha tenido aspiraciones políticas anteriormente presidenciales. De hecho, en el 2015, cuando se había lanzado a las primarias republicanas, que Donald Trump lo venció en ese entonces, J.D. Vance trata de mantener un protagonismo, como tú bien mencionas, con el tema de Irán, aunque todavía no ha logrado descollar, sinceramente, han sido resultados mixtos. Ha estado en negociaciones en Suiza, pero donde también se ha visto involucrado, digamos, en un problema por las declaraciones que ha hecho Donald Trump recientemente frente a la postura de Irán y que vuelve y ha amenazado con volver a atacar ese país. O sea que vamos a ver cómo vuelve a hacer esa lucha interna dentro de quién será la persona que tome el liderazgo MAGA o si ese movimiento culmina con Donald Trump cuando se retire de la presidencia. Pero yo creo que ambas personas van a tener un reto bastante importante para mantener viva esa coalición, que incluso ha mostrado algunas fisuras, no solamente por las posturas de Donald Trump frente a la economía y frente a migración, bueno, aunque 1 de 4 republicanos aprueban la gestión de Donald Trump en temas migratorios, que realmente es un número bastante bajo, pero por ejemplo con el tema de Jeffrey Epstein, que también ha sido uno de los temas que ha mostrado una fisura dentro de ese movimiento, Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace, etcétera, personas que antes eran consideradas MAGA y que han estado en desacuerdo en la manera en la que el Departamento de Justicia ha manejado el tema de Jeffrey Epstein, que aparentemente a todo el mundo se le ha olvidado y todos estamos enfocados en Irán, por ponerlo en ese contexto. Pero a tu punto, yo creo que me parece que J.D. Vance y Marco Rubio van a tener que hacer una labor bastante grande para poder ser el heredero de Donald Trump, a menos de que Donald Trump decida lanzarse por un tercer término, y obviamente estoy especulando, pero más allá de eso, yo no sé, me parece que ambas personas van a tener que hacer una labor bastante grande para conquistar esos votos. Lo que está claro es que nos espera un ambiente de batallas políticas bastante interesante de cara a 2026, a 2028 y mañana en esas primarias que veremos cómo se saldan, especialmente en Nueva York. Hablaremos de todas estas cuestiones y espero que podamos hacerlo contigo. Mientras tanto, queríamos darte las gracias por habernos acompañado. Robert Valencia, analista político especializado en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, pues atención, porque mientras estamos hablando de ese panorama político en Estados Unidos, tenemos que volver a Irán, porque en el día de hoy Ghalibaf, el jefe de la delegación negociadora iraní y el presidente del Parlamento